Mi nombre es Enrique Ortí y en el Polimedia titulado Características de las boquillas de pulverización vamos a pasar a explicar las características más importantes de las boquillas empleadas en la aplicación de productos fitosanitarios. En concreto, vamos a estudiar el caudal, el tamaño de gota, el tipo de material y la distribución. Pasamos a ver el caudal. El caudal que sale por una boquilla se podría calcular a partir de la fórmula que aparece en la imagen, donde 0,6 sería una constante, beta sería el coeficiente de descarga, que depende principalmente del material y de la forma de la boquilla, A sería la sección del orificio de salida, P sería la presión de trabajo, la presión a la que sale el líquido por la boquilla, y en la parte inferior tendríamos la densidad del líquido. La densidad del líquido normalmente suele tomar valores entre 1 y 1,5 dependiendo del tipo de líquido. Normalmente en algunos líquidos es un valor superior a la unidad. Bien. Si tenemos una boquilla concreta, por ejemplo la que aparece en la imagen, una boquilla Tillet de la familia XR con un ángulo de pulverización de 80 grados, en ese caso todos los factores que aparecen coloreados de color azul serían constantes. El coeficiente de descarga sería constante, el área del orificio de salida sería constante y el 2 sería constante. Por tanto, podríamos reducir esa fórmula y podríamos decir que el caudal es igual a la constante de esa boquilla concreta, raíz cuadrada de la presión partido por la densidad. Incluso si trabajáramos con productos cuya densidad fuera 1, en ese caso la fórmula quedaría reducida a caudal igual a constante de la boquilla raíz de la presión. En resumen, el caudal que va a salir por una boquilla va a depender de la constante de la boquilla, es decir, del tipo de boquilla que estemos utilizando. Esa constante va a ir variando conforme se va desgastando la boquilla, dado que depende esa constante del orificio de salida de la boquilla y este irá aumentando conforme se va desgastando la boquilla. También el caudal va a depender de la presión. Para poder duplicar el caudal va a ser necesario cuadruplicar la presión. Por tanto, si queremos aumentar el caudal mucho, es conveniente, más que hacerlo modificando la presión, convendría hacerlo modificando el tipo de boquilla. Y por último, comentar que el caudal también depende de la densidad y de la viscosidad del líquido, de forma que conforme aumenta la densidad del líquido, disminuye el caudal que sale por la boquilla. Bien, vista la fórmula que define el caudal que va a salir por una boquilla, convendría recordar que la constante esta hemos dicho que está relacionada con el tipo de boquilla. Concretamente hay una norma, la norma ISO 10625, que establece, en función del color de la boquilla, cuál debe ser el caudal que salga por esa boquilla a una presión de 3 bares. Así, por ejemplo, una boquilla que ha sido fabricada siguiendo esa norma me va a proporcionar 0,4 litros por minuto cuando la presión sea 3 bares. Conocidos estos dos valores, podremos ir a la fórmula anterior y poder calcular la constante de la boquilla. Y una vez conocida la constante de la boquilla, será posible obtener el caudal a partir de esa constante y la presión de trabajo, o bien calcular la presión para obtener un caudal determinado a partir de esa constante obtenida. Los fabricantes de boquillas, por ejemplo Tillet, sigue esta norma y en la tabla de boquillas, por ejemplo, si estamos hablando de la familia XR, nos dicen la presión que vamos a obtener en cada una de las boquillas, por ejemplo en la boquilla naranja, a diferentes presiones. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que podremos trabajar entre 1 y 4 bares y podemos ver que a 3 bares obtendríamos un caudal de 0,39, es decir, el 0,4 que comentábamos en el caso anterior. Si vamos a la boquilla verde, como sigue la misma norma, obtendremos a 3 bares 0,59, que es lo que veíamos en la tabla, y así sucesivamente. Bien, si pasamos a ver la segunda característica importante de las boquillas, que es el tamaño de gota, diremos que para aumentar el tamaño de la gota lo podemos hacer de varias formas. La primera forma sería modificando la presión. Por ejemplo, si tenemos la misma familia de boquillas que hemos visto hasta ahora y representamos las boquillas en función de la presión de trabajo, y aquí vemos el tamaño de las gotas, vemos que para la boquilla de color naranja, que habíamos estudiado anteriormente, conforme aumenta la presión, disminuye el tamaño de gota, de forma que a una presión de 1 bar obtendríamos una pulverización mediana, mientras que a partir de 1,5 en adelante obtendríamos una pulverización fina. Lo mismo ocurre para el resto de boquillas. Por ejemplo, si cogemos la boquilla blanca, para una presión de 1 y 1,5 obtendríamos gotas muy gruesas, mientras que conforme aumenta la presión, el tamaño de las gotas disminuye y pasamos a obtener gotas de una pulverización gruesa, tamaños más pequeñas, no tan gruesas. Bien, el segundo factor que va a influir en el tamaño de gota va a ser la sección del orificio. La boquilla de color naranja presenta una sección más pequeña
que la boquilla verde, que la boquilla amarilla y así sucesivamente hasta la boquilla de color blanco, que sería la que mayor sección presentaría. Si vemos, por ejemplo, si analizamos el tamaño de la gota obtenida a una presión de 1 bar, veríamos que para la boquilla naranja obtendríamos un tamaño de pulverización media, y mientras que cuando vamos aumentando, pasamos del orificio de salida, pasamos desde un tamaño de pulverización media a un tamaño gruesa y por último a muy gruesa. Es decir, que al aumentar la sección del orificio de salida, aumentamos el tamaño de gota. Otros factores que van a influir también en el tamaño de gota serían la densidad y la viscosidad, de forma que conforme aumenta la densidad y la viscosidad del líquido que sale por las boquillas, aumenta también el tamaño de gota. Bien, la tercera característica importante en una boquilla va a ser el tipo de material. En la actualidad existen boquillas de cerámica, de acero inoxidable endurecido, de polímeros o de latón. Bien, en todas estas boquillas es importante conocer la durabilidad y la resistencia a los productos agroquímicos. Concretamente, las boquillas cerámicas, de todas ellas, son las más resistentes, que tienen mayor durabilidad y mayor resistencia a los productos agroquímicos. Y las de latón son las que presentan menor durabilidad y menor resistencia a los productos agroquímicos. Entonces, realmente, esa durabilidad y resistencia, ¿en qué se traduce? Pues eso se traduce en la vida útil o número de horas que podemos utilizar la boquilla, dado que nosotros deberíamos de cambiar la boquilla cuando su caudal, el caudal que sale por esa boquilla, difiera en un 10-15% del caudal nominal o caudal establecido por el fabricante a una presión determinada. Bien, la cuarta característica que vamos a ver en este Polymedia sería la distribución. La distribución, si nosotros tenemos una boquilla, para calcular esa distribución colocaremos en la parte inferior de la boquilla unas probetas. Pulverizaremos durante un tiempo controlado y veremos que la cantidad de líquido que recogemos en cada una de las probetas. En este caso que acabamos de representar, vemos que en la zona central estamos aplicando mayor cantidad de líquido que en las zonas laterales, es decir, que la distribución no es homogénea. Esa distribución, que podría ser de este tipo o de cualquier otro tipo, dependerá de una serie de factores. Entre ellos, los más importantes serán el tipo de boquilla, sea una boquilla de abanico, una boquilla de turbulencia, una boquilla de impacto o una boquilla de chorros compactos. Dependerá del ángulo de la boquilla, del ángulo pulverizado, dependerá también de la altura a la que coloquemos la boquilla del objetivo y dependerá del grado de desgaste de la boquilla, de la presión de trabajo, etc. Pues bien, para calcular la uniformidad de la distribución de una boquilla, lo normal es colocar las boquillas sobre una barra a la distancia de trabajo y colocarlas a la altura recomendada por el fabricante. En esas condiciones se hace trabajar la boquilla, se deja caer el líquido sobre unos tejadillos y se recogen unas probetas. Posteriormente se mide esa uniformidad de la distribución calculando lo que se denomina el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se definiría como la desviación típica dividido por la media, desviación típica y media obtenidas de todas las probetas que han ido recogiendo líquido. A nivel de analizar la uniformidad de esa distribución, diremos que la distribución será muy uniforme cuando el coeficiente de variación sea muy bajo y será poco uniforme cuando sea muy alto. Ahora bien, ¿cuál sería el coeficiente de variación recomendado en un tratamiento? Bien, nosotros podemos realizar tratamientos con coeficientes de variación del 6%, del 35% o del 57%, como los que están aquí representados en la presente diapositiva. Sin embargo, es recomendable que el coeficiente de variación para conseguir una buena uniformidad nunca supere el 10%. Esa sería la recomendación de cara a hacer un buen tratamiento. En resumen, en este Polymedia hemos estudiado las características más importantes de las boquillas. Hemos estudiado en primer lugar el caudal, hemos visto que este dependía de la constante de la boquilla, que esta a su vez depende del tipo de boquilla y de la presión. Hemos estudiado el tamaño de la gota, que dependía de la presión, de la sección, de la viscosidad del líquido y la densidad del líquido. Dependía también, otra característica importante que hemos visto ha sido el tipo de material, que va a condicionar la vida útil de la boquilla, es decir, el número de horas que podemos utilizar esa boquilla. Y por último, la cuarta característica que hemos visto es la distribución y hemos comentado que de cara a hacer un tratamiento conviene que el coeficiente de variación no supere el 10%. Con esto doy por finalizado el presente Polymedia. Gracias por su atención.